Masakoleshigualmikakan y pan inin macuili tlamachtilistli. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta quinta clase de lengua mexicana o lengua náhuatl. Esta clase es el preámbulo para todos los y las que les interesa aprender esta parte filosófica de la lengua, la parte oscura, la parte mística, para poder penetrar en la parte del conocimiento más profundo. Y esto lo digo porque vamos a aprender a desmenuzar las palabras de la lengua mexicana, a diseccionarlas como si fueran pequeñas partes de un animal. El día de hoy vamos a explorar todo lo referente a los sustantivos. Un sustantivo es una palabra que usamos para nombrar lo que sea en cualquier lengua. Para decir sustantivo en la lengua mexicana o náhuatl decimos tocaitl, tocaitl o pampa tocaitl para nombrar. Tocaitl tiene la raíz etimológica toca, que significa sembrar, y sí, también hace referencia a sembrar una planta o a enterrar a una persona, y en este caso a nombrar algo. Obviamente hay toda una cuestión filosófica con el verbo toca, puesto que en la cosmovisión antigua todas las personas primero eran sembradas en este planeta a través del útero materno, y después cuando nacían el trabajo era sembrar la tierra obviamente, y después de ahí, una vez que habían sido sembrados en el útero materno y habían sembrado la tierra, se volvían a sembrar los cuerpos de las personas en una olla, y lo que representaba esta olla pues es un útero de tierra que era a su vez sembrado como si fuera otra semilla en la tierra misma. Entonces podríamos decir que los nombres se siembran. Entonces bueno, en la lengua mexicana tenemos tres tipos de sustantivos. Se pueden diferenciar entre sí por el sufijo que tienen. Un sufijo es un grupo de letras con las que termina una palabra. En este caso hay tres terminaciones o tres sufijos para sustantivos en la lengua mexicana: TL, TLI y LI. Recordemos que la TL no la pronunciamos tl. Eso suena horrible, es como si dijéramos en inglés how are you o algo así. Muy bien, siempre TL la pronunciamos pegamos la lengua al paladar y sacamos aire por los lados. A los sustantivos que terminan en TL siempre les vamos a anteponer una vocal. Este tipo de sustantivos los llamamos sustantivos vocálicos. Un ejemplo de ellos es metl, metl, maguey, etl, etl, frijol, yetl, yetl, frijol o etl en otras variantes. Yotl, yotl, esencia. Atl, atl, agua. Tetl, tetl, piedra. Acatl, acatl, carrizo. Cihuatl, cihuatl, mujer. Yolcatl, yolcatl, animal. Yecatl, yecatl, viento. En las demás variantes se dice eecatl, eecatl. Y ahora en español decimos ejecatl. Tlacatl, tlacatl, persona. En general, persona de cualquier sexo. Después tenemos los sustantivos consonánticos, y todos estos tienen la terminación TLI. A la terminación TLI siempre le anteponemos alguna consonante. Por ejemplo, con amochtli, 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 libro. Otli, 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 camino. Octli, octli. Su significado es néctar, pero algunos la usan para nombrar al pulque. Mextli, 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 nube. Pantli, pantli, bandera. Toctli, toctli, planta. Y por último tenemos los sustantivos linguales, y todos estos terminan con LI
y en la escritura a esa LI le anteponemos otra L. Por ejemplo, en Cali, Cali, recinto o estructura. Cali no es casa, como muchos aseguran. Nada más para apostillar tenemos, por ejemplo, la expresión calzón, que viene de la lengua mexicana y realmente la pronunciamos calzontli, que viene de Cali, recinto o estructura, tzontli, cabello. O huacali, que trae la partícula hua, que indica posesión de algo. Cali, recinto o estructura. ¿Ven cómo no es casa? Sigamos con los sustantivos linguales y tenemos también Xalli, Xalli, arena. Yowalli, Yowalli, noche u obscuridad. Tlilli, Tlilli, tinta. Chilli, Chilli, que es chile. Quetzalli, Quetzalli, hermoso o hermosa en general. Citlalli, Citlalli, estrella. Tlalli, Tlalli, tierra. Pili, Pili, pequeño o niño. O niña también. Ahora que conocemos las tres terminaciones de los sustantivos, vamos a aprender a aglutinar palabras. Aglutinar palabras es la acción de juntar una o más palabras en una sola palabra que indican un concepto. Recordemos que la lengua mexicana o náhuatl tiene 3 niveles de entendimiento, entonces hay muchos conceptos que los podemos entender en el nivel literal, metafórico y filosófico. Ahorita por fines prácticos vamos a hablar del nivel literal. Entonces, para aglutinar palabras tenemos que quitar una de estas terminaciones, ya sea quitar la terminación LI, TLI, TL, E y la terminación I en algunos casos. Una de las reglas básicas de la estructuración de las palabras en la lengua mexicana es que la última palabra que queda de todo el conjunto de palabras estructuradas es la única que mantiene su terminación. Esto me lleva a la segunda regla, que es siempre que vamos a leer un concepto aglutinado, una sola palabra aglutinada, la leemos de derecha a izquierda. La forma más fácil de explorar esta cuestión de las aglutinaciones siempre es con los nombres de los pueblos, porque mantienen una gran cantidad de palabras. Por ejemplo, la palabra Azcapotzalco, que tiene 3 raíces etimológicas. Azcatl, terminación TL, hormiga, Potzalli, terminación LI, que es montículo, y la terminación co, que es un locativo. Obviamente en Azcatl quitamos la TL, en Potzalli la LI y al final no quitamos nada. Otro ejemplo de aglutinación muy sencillo es el de la palabra molcachitl, que ahora llamamos molcajete. Este instrumento de piedra ancestral que usamos para hacer un montón de cosas en la comida mexicana viene de mo, que es un artículo posesivo, y este significa tú. A este no le quitamos ninguna terminación porque no tiene ni una terminación de las que acabamos de ver. Después tiene la palabra olli, la cual tiene terminación LI, quitamos la LI. Y al final tenemos la palabra cachitl. Cachitl, que es plato, y esta mantiene su terminación. Molcachitl. Entonces, en el caso de molcachitl sería el plato donde se hace tu movimiento. La siguiente aglutinación la vamos a ver con otro locativo que lo han mitificado mucho y es Aztlán. Aztlán viene de Aztli, herramienta, terminación TLI, y el locativo tlán que hace referencia obviamente a un lugar que posee una gran cantidad de elementos. Entonces tenemos que Aztlán es lugar de herramientas y no lugar de garzas, como dicen algunos investigadores, o si no es que la mayoría. Y para decir lugar de garzas utilizaríamos la palabra Aztatl, terminación TL, quitamos la TL y el tlán. Entonces terminaríamos diciendo Aztatlán. Entre más vocabulario tengamos, nos permite entender mejor muchos nombres y conceptos que tienen que ver con la parte metafórica y la parte filosófica de la lengua. Es la parte que a mí me gusta más. Otro locativo, por ejemplo, que tiene también bastantes elementos aglutinados y que la mayor parte de la gente conoce es Xochimilco. Xochimilco,
que ahora llamamos Xochimilco con S. Las raíces etimológicas que posee son xochitl, xochitl, flor, terminación TL, quitamos la TL. Milli, milli, terminación LI, o sustantivo lingual. Milli significa sembradío o milpa, y co, que es el locativo. Entonces tenemos el lugar de la milpa florida, o el lugar del sembradío de flores, también lo podemos entender así, Xochimilco. Otro de los locativos también más mal entendidos y de los que vamos a desmitificar el día de hoy, supongo que mucha gente va a entrar en debate para los que hayan llegado a esta parte del video, es la palabra México, que en lengua mexicana se pronuncia Mexico, Mexico, y tiene 3 raíces etimológicas: metl, terminación TL, maguey; xictli, xictli, ombligo u origen, terminación TLI, sustantivo consonántico; y el co, que es la terminación locativa. Entonces lo leeríamos como en el centro o el origen del maguey. Mucha gente, para los que dicen que significa en el centro o en el origen de la luna, para decir esta frase en forma correcta en la lengua mexicana diríamos Mexico, Mexico, que viene de metzli, metzli, terminación TLI, sustantivo consonántico, metzli; xictli, xictli, también sustantivo consonántico; y el co, Mexico, Mexico, en el centro o el ombligo de la luna. Muy bien, amigos y amigas, con esto concluimos esta clase de sustantivos y de aglutinaciones. En la siguiente clase vamos a estar viendo más ejercicios para hacer aglutinaciones. Si te gustó este video, te recomiendo que le des like y lo compartas, pero sobre todo que practiques todo esto que hemos estado viendo. Mi nombre es Edgar Ramírez y nos vemos en la siguiente clase.